sea, ¿cuáles son los mecanismos de protección? O sea, primero tenemos que definir qué es un mecanismo de protección. O sea, son las herramientas que nos da la Constitución y el gobierno en los momentos que nuestros derechos se ven vulnerados, ¿sí? Entonces se nos vulneran un derecho y estas son las herramientas que el gobierno, que la Constitución nos da para que defendamos estos derechos, para que se protejan esos derechos de nuevo. Entonces, ¿cuáles son? La acción de tutela, el habeas corpus, habeas data, el derecho de petición, acción de cumplimiento, acción popular y acción de grupo. Todas estas tienen unas características diferentes, tienen unos formatos de presentación diferentes y unos requerimientos diferentes, ¿sí? La más conocida de todas es la acción de tutela y el derecho de petición. ¿Por qué? Porque son los que, pues, a la mayoría de personas les es más útil, ¿sí? No es que la acción de cumplimiento y la acción de grupo, acción popular, no sean muy útiles, sino que están dirigidos a grupos específicos que ahorita vamos a ver. Y el habeas data y el habeas corpus son para situaciones muy, muy específicas. Entonces no es utilizado para todos los casos. El habeas data, hace poco, con esta ley de información, pues se hizo para esta ley para reforzar un poco este tema. ¿Qué es una acción de tutela? Esto está avalado por el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y es básicamente que toda persona pueda reclamar ante un juez en todo momento o lugar mediante un procedimiento preferente y sumario por sí misma o por quien actúe en su nombre la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. O sea, ¿qué protege esto? El derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, más que todo derecho a salud, educación, y bueno, al trabajo también. Cuando estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública. Autoridad pública puede ser una EPS, puede ser un colegio, puede ser una empresa. Bueno, esas son las autoridades públicas que se dicen en estos momentos. ¿Cómo se hace una acción de tutela? Entonces, básicamente, cuando a mí se me vulnera un derecho, por ejemplo, el derecho a la salud, no me quieren dar un tratamiento, ¿sí? Y por tanto yo sigo enfermo porque supuestamente es muy costoso, ¿qué tengo que hacer? Entonces hago una carta con mi nombre, mi apellido, mi documento de identidad, el domicilio del afectado, o sea, la dirección del afectado, y una petición que hable acerca de los derechos que se me han violado, ¿sí? O sea, hago una descripción total de todo lo que sucedió. Entonces yo dije, yo pasé el día 30 que me autorizaran tal examen y tal procedimiento quirúrgico y duré 30 días en el trámite, luego me dijeron que la autorización no era válida y luego me dijeron que no me lo iban a hacer porque simplemente no está dentro del POS o porque la EPS no puede cubrir eso o porque mi afiliación no cubre eso. Entonces ahí me están vulnerando mi derecho a la salud y por tanto yo tengo derecho a reclamar ante un juez penal, ¿sí? O sea, esto es penal, esto dice, se reclama frente a un juez, o sea, va dirigido hacia el juez de lo que está sucediendo. Entonces se presentó ante un juez penal, civil, laboral o promiscuo municipal, el cual tendrá 10 días para resolver la situación expuesta y proferir algún fallo sobre la situación. Si no se presenta, esto va a instancias mayores. O sea, pasa de ser un juicio ordinario a ser ya, por ejemplo, pasa de un juez ordinario a la Corte de Cundinamarca, el juzgado de Cundinamarca y demás. Comienza a subir instancias hasta que llegue a la Corte Suprema de Justicia, el cual lo tendría que hacer valer, pero de acuerdo a la Constitución. Eso es supremamente importante. Una acción de tutela tiene que avalar, tiene que ir junto a un derecho constitucional. O sea, no es que yo vaya a lanzar una acción de tutela,
simplemente porque me negaron, digamos que, un tratamiento que no está dentro del POS, que no es necesario, que no va a ser de vital importancia para mi subsistencia, ¿sí? Entonces, ahí no se me está violando un derecho fundamental, por tanto, no puedo hacer una acción de tutela. La Corte Constitucional trabaja de acuerdo a los derechos, a la constitución política y el juzgado también. Entonces, lo primordial de la acción de tutela es de que tiene que haber una violación de ese derecho, una violación de un derecho fundamental. Trabajo, educación, salud, alimentación, el que sea, pero tiene que haber una violación de derecho. ¿Qué es el habeas corpus? El habeas corpus hace referencia a las personas que son arrestadas arbitrariamente. O sea, digamos, el muchachito está fumando en tal parte y hubo un delito y, bueno, él estaba al lado del bar, entonces se llevan a toda la gente del bar y al muchachito. Primero, no fue un procedimiento regular. Entonces, si no hay procedimiento regular, una persona, si considera de que su derecho a la libertad fue violado, o sea, de que se lo llevan injustamente a la cárcel, o de que no se hizo el procedimiento adecuado para arrestarlo, yo o un abogado o un familiar puede ir a un juez y decirle, mire, pasó esto, pasó esto, pasó esto, esta persona no puede estar en detención, por tanto, ustedes lo tienen que liberar. Ese procedimiento fue legal y por tanto lo tienen que liberar. En eso consiste el habeas corpus, ¿sí? ¿En qué momento se da? Cuando no existe, pues para que haya un arresto legal tiene que existir una orden escrita de un juez que autorice pues, la detención, tiene que o estar sometido o haberse encontrado en el acto, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está robando, un cajero está rapeándole un bolso a una señora, como fue encontrado en el acto cometiendo el delito en acto, entonces este puede ser arrestado y llevado a una cárcel o a la UPJ. Y si alguien llega, decide hacer la demanda, o sea, dar testimonio que esa persona robó, poner la queja o poner la demanda de que esa persona me robó, esa persona entraría a un proceso legal. Si no se hace eso, o sea, si yo no voy, pongo la demanda, no pongo la queja, no pongo pues eso que está necesario, inmediatamente esa persona queda libre porque no hubo delito. O sea, yo no fui a poner el denuncio del delito y por tanto queda libre. Entonces, también la tercera opción es que se encuentre con objetos que permitan concluir que cometió el delito. O sea, digamos, si al muchacho se le encuentra o la muchacha se le encuentra celular robado, si usted hackeó una cuenta y en su computador se encuentran todos los documentos que hackeó esa cuenta, pues ahí está toda la prueba y por tanto usted puede ser detenido. Entonces, cuando no se encuentren estas tres causas que acabo de nombrar, obligatoriamente, pues si no están estas tres causas, cuando se detiene una persona, si no hay una de esas tres causas, esa persona se le hizo un arresto ilegal, un procedimiento legal, y por tanto tiene que ser liberado y ahí entra el habeas corpus. Lo puede presentar, como les dije, el afectado, un familiar, un amigo, un vecino, un abogado o cualquier persona que tenga conocimiento del hecho o que haya presenciado el hecho. También lo puede presentar el personero municipal, defensor, procurador u otros delegados que intentan defender los derechos. También, bueno, ¿cómo se hace esto? Pues el habeas corpus, lo primero que se tiene que hacer es el nombre de la persona que se encuentra privada de libertad, los motivos que le permiten considerar que hay razones legales que no hay razones legales, para la detención, la fecha del lugar de la captura y, si es posible, el nombre del funcionario que ordena la captura. ¿Sí? Ese es el formato, esos son los puntos que tienen que tener, básicamente, para hacer un habeas corpus. Por lo general, esto buscan que haya un abogado de por medio.
Derecho de petición. Esto está avalado por el artículo 23 de la Constitución Política. Lo que busca es hacer solicitudes respetuosas para conocer asuntos que pueden ser de su incumbencia de las autoridades públicas o particulares que presten servicios públicos. Básicamente, digamos, un derecho de petición puede ser una queja. Dentro del derecho de petición están las quejas. O sea, yo a la entidad prestadora de salud o a la entidad prestadora de educación o a la entidad que sea, pongo un derecho de petición en forma de queja, o sea, digo, mire, está pasando esto, o quiero saber esta información, o quiero que me ayude a concretar, que me ayude a hacer valer mi derecho, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el procedimiento frente a esto? Pues básicamente la entidad los recoge y tiene 15 días más o menos para decir si sí o no se le acepta su derecho de petición, su queja, si se le entrega la información, si no se la entrega, si, digamos, si su reclamación a esta entidad es correcta o incorrecta. Cualquiera lo puede usar, es un mecanismo legal, no se necesita un juez de entonces pues facilita mucho más el procedimiento. ¿A quién se le puede poner? A cualquier funcionario del gobierno y también a entidades, instituciones privadas, pero si cumplen funciones públicas. O sea, por ejemplo, una universidad se le puede poner un derecho de petición, una universidad, una EPS, una constructora, bueno, demás. Ahí son más o menos entidades. ¿Y qué trámites debo tener? Pues el nombre del funcionario de la institución a la que se dirige el derecho de petición. O sea, digamos, si usted está en una universidad y hubo un problema y usted pues presenta un derecho de petición para que le aclaren la situación, para que le den información acerca de algo, entonces usted pone el nombre, si va dirigido al rector, si va dirigido al vicedecano, al vicedecano, si va dirigido al que sea, bueno, a esa persona. La identificación de la persona que hace el derecho de petición, o sea, yo pongo mi nombre, mi apellido, documento de identidad. Luego se coloca, hacemos uso del derecho de petición para solicitar, o sea, lo que vamos a pedir, la firma del derecho de petición y ya, ustedes lo envían. Es así de sencillo. Luego viene la acción de cumplimiento. Bueno, ¿qué pasa con una acción de cumplimiento? Básicamente es cuando se me fue violado un derecho, ya se lanzó el mecanismo, ya hubo una orden que decía que por favor tienen que hacer X o Y cosa y no fue cumplida. Entonces yo lanzo esta acción de cumplimiento, o sea, una queja, una carta, ¿sí? Que va dirigida hacia, bueno, se me olvidó en ese momento, donde digo, mire, yo lancé un derecho de petición, lancé una acción de tutela y no se me fue cumplido mi derecho. Por tanto, mando esta acción de cumplimiento y esta tiene el objetivo de obligar a la entidad a que se cumpla eso. Entonces, ese es el principal objetivo de esto. Y bueno, ¿por qué artículo está avalado? Por el artículo 87. Toda persona puede hacerlo mientras una autoridad judicial, o sea, esto ya incluye juzgado, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo y se hará por escrito. El derecho de petición se puede hacer verbalmente. La acción de tutela se puede hacer escrita solamente. Aclaraciones. Esto puede ser interpuesta por cualquier ciudadano a quien se le haya vulnerado un derecho y no se le haya cumplido el mandato que se le dio, o sea, pues el juez, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que pues no puede haberse presentado un derecho de petición, tiene que haberse presentado un derecho de petición antes para poder presentar este. Y por último, qué es lo que se
¿Cuál es el formato que tiene que ir? Primero, autoridad a quien se dirige, o sea, señor juez de tal parte, de tal alta, el nombre y demás, de qué juzgado es y demás, identificado a la persona que instaurará la acción, o sea, mi nombre, mi identificación, mi dirección y demás, mi cédula, especificar la ley de acto administrativo que no se aplicó, entonces no se aplicó la ley que me garantiza mi derecho a la educación o no se aplicó la ley que garantiza mi derecho a la salud, entonces tengo que ponerlo y luego explicar en qué consiste el incumplimiento, o sea, la EPS no me entregó los medicamentos o intentó retrasar más mi operación o la entidad educativa ignoró mi solicitud, ignoró lo que se le había pedido, ignoró lo que se le había dictaminado. Entonces ahí va a explicar en qué consiste el incumplimiento, determinar en funcionar al particular que incumple. O sea, si yo dirigí mi derecho de petición o mi tutela a al funcionario público administrador de la EPS, pues tengo que nombrar aquí también al que yo le dirigí esa carta y que me incumplió, ¿sí? Prueba que se solicitó dicha autoridad del cumplimiento, o sea, el derecho en petición anterior, y presentar o solicitar las pruebas. En este caso, digamos que si hay 30.000 cartas que usted envía a la EPS o las autorizaciones vencidas y vencidas y vencidas porque firmadas por las muchachas que decían que no se le puede dar esa autorización. Entonces, todo eso son pruebas y la presentación de pruebas o la solicitación que se presenta en la acción de cumplimiento. Y manifestar bajo juramento que no ha hecho una acción igual, o sea, tiene que ser la primera vez. Entonces, eso es una acción de cumplimiento. Luego viene la acción popular. Esta está avalada por el artículo 88 de la Constitución. Básicamente, busca garantizar la defensa o protección de un derecho de interés colectivo. O sea, que hay varias personas incluidas, que afecta a varias personas. ¿Cuál es la principal característica de esto? Pues básico. Esto es sencillísimo. Una acción de cumplimiento se da cuando, digamos que la calle está dañada, ¿sí? Una acción popular, perdón. Cuando la calle se daña, esto afecta a una comunidad como tal. Entonces, ahí es donde entra la acción de cumplimiento, ¿sí? La acción popular, perdón. Entonces, ahí vale la acción popular, porque afectó a una comunidad como tal. Digamos, cuando un edificio se está agrietando y usted manda esto a una constructora, ahí vale. ¿Cuándo no vale? Cuando digamos que una constructora lo que hizo fue que desfalcó, robó a 35 familias, ¿sí? Ahí no vale, porque está vulnerando el derecho personal de cada uno y no el derecho de la comunidad como tal. Eso es importantísimo en la acción popular. ¿En qué situación se interpone? Proteger derechos colectivos, en el caso de responsabilidad civil, objetivo por el daño inferior a los derechos e intereses colectivos, y acciones originadas de daños ocasionados a un número plural de personas, o sea, que afecta a una comunidad como tal. ¿Quién lo interpone? Puede ponerlo una persona o una un grupo o un representante de ese grupo, ¿sí? Sin importar las circunstancias. ¿Y a quién se debe presentar? Ante un juez administrativo o los jueces del círculo cuando las acciones lo ameriten. O sea, sencillísimo. Ahora viene la acción de grupo, que es mucho, mucho más sencilla. ¿Cuándo se pone una acción de grupo? Bueno, en el caso que, por ejemplo, una constructora vulneró los derechos de un colectivo, por lo menos 20 víctimas, o sea, que a esas 20 víctimas las robó, ¿sí? A esas 20 familias las robó. Ahí, como hubo un daño, sí se lanzó una acción de grupo que pretende proteger el patrimonio de las víctimas, indemnizar, ya sea por la violación de un derecho colectivo o de cualquier otro derecho individual. Se requiere un abogado que represente a un grupo, el juez condena a pagar una suma de dinero por lo general
y existe la posibilidad de apelar el fallo por parte de las partes. O sea, digamos, si la constructora dice, no, yo no voy a aceptar esto, o el grupo sale afectado, pues este puede apelar. Y este mecanismo puede ser utilizado hasta 2 años después del hecho. Después de los 2 años queda anulado. Luego tenemos el habeas data. ¿Qué es? Está avalado por el artículo 15. Ese es un derecho que tiene como todo ciudadano para conocer, actualizar, rectificar informaciones sobre lo que se haya recogido en bancos de datos. O sea, digamos que yo tengo una cuenta bancaria. Entonces, el habeas data me da la posibilidad de actualizar mis datos y de saber qué están haciendo con esa información. La última ley está hablando de eso, de qué es lo que se están haciendo con esa información y si yo doy autorización de utilizar esa información, de entregarla a otros lugares y demás. Entonces, básicamente consiste en eso. Pretende la protección de la dignidad de la persona en torno a la veracidad y a la exactitud de la información, ¿sí? Digamos, cuando tú entregas el correo a otra persona, esa otra persona puede utilizar tu correo con fines malos y una empresa más, ¿sí? Porque hay bancos y bancos de correos y pueden entregarlo a otras empresas y pueden terminar haciendo con tus correos y tus contraseñas y demás un poco de cosas terribles, ¿sí? Utilizar tu imagen personal para hacer daño. Entonces, ese derecho, el habeas data, busca proteger eso, o sea, busca proteger mi identidad como persona, mi dignidad y mi imagen. Entonces, ¿quién lo puede? Todo ciudadano puede conocer de manera inmediata y completa cómo y por qué y dónde aparece su nombre registrado, y si la información es inexacta, puede solicitar con derecho a una respuesta inmediata. Por ejemplo, digamos que yo me inscribí a un grupo de jóvenes y allá me están pidiendo mi correo, mi teléfono y mi nombre. Yo se los di y mi identificación y celular. Tienen todos mis datos. Yo se los di y por alguna razón yo terminé en algún papel de este grupo que terminó por alguna razón en un pleito administrativo. Entonces yo puedo alegar de que utilizaron mal mi nombre, utilizaron más mis datos y por tanto yo no tengo nada que ver con ese juicio. Básicamente es eso. Todas las personas que se hayan inscritas a bancos de datos de entidades públicas pueden utilizar este derecho.